Estamos en Avanza el Cambio, este programa de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, con las voces de los territorios, la verdad del cambio y todo lo que usted necesita saber para conocer en detalle cómo avanza el cambio en nuestro país. Y a esta hora vamos a hablar de una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro, y es precisamente potencializar la economía popular y comunitaria, conformada además por distintas unidades productivas que han estado históricamente excluidas, y este es uno de los temas que abordaremos aquí en Avanza el Cambio. Por eso quiero darle la bienvenida a Mauricio Rodríguez Amaya, director de la Unidad Solidaria. Muy buenos días, director, bienvenido a Avanza el Cambio. Bueno, muy buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo. Gracias por esta invitación a conversar sobre la economía popular, solidaria y comunitaria en Colombia. Me gustaría empezar hablando sobre el impulso a la economía solidaria, y como aquí en Avanza el Cambio hacemos pedagogía, cuéntenos y cuénteles a todos los seguidores que están a esta hora conectados con nosotros a través de las redes sociales, ¿qué es? Bueno, la economía solidaria tiene que ver con un conjunto de organizaciones, de procesos asociativos que se desarrollan a través de cooperativas, mutuales, fondos de empleados, organizaciones comunales, consejos comunitarios, cabildos indígenas. Digamos que hay un tejido asociativo profundamente importante en Colombia desde la solidaridad. Lo cierto es que estas economías solidarias han estado abandonadas, hay que decirlo. Una profunda fragmentación. Se les ha colocado muchísimas barreras desde el punto de vista normativo, en circulares, en resoluciones, incluso en decretos, hasta en leyes. Y eso ha hecho que en Colombia baje la intensidad del movimiento solidario. Lo que estamos haciendo en el gobierno del cambio precisamente es, primero, quitarle esas barreras, ayudar a quitarle barreras al sector solidario, y segundo, potenciarlo, hacer que la economía solidaria se convierta en el músculo del desarrollo territorial. Mauricio, hablemos de esos proyectos de impacto territorial. En el 2023 se hicieron muchos en diferentes regiones, La Guajira, en Quibdó. Hablemos de ellos. Mire, nosotros nos encontramos con, como le decía, con las economías populares, con las economías solidarias bastante fragmentadas, sin apoyo, con recursos que iban a algunas organizaciones que de forma aislada intentaban sobrevivir. Lo que hemos hecho es construir con las regiones circuitos asociativos solidarios. Es decirle a las organizaciones, juntémonos y establezcamos conjuntamente una apuesta que haga transformaciones territoriales. Por eso, como usted lo dice, pudimos en el 2023 lanzar el circuito turístico, comercial, industrial de La Guajira, que es una apuesta con organizaciones del territorio, con la economía popular, para potenciar la producción salinera, el turismo, la capacidad gastronómica del territorio, los tejidos de las comunidades indígenas en un mismo circuito. Lo mismo hicimos en el Amazonas. En el Amazonas nos encontramos con organizaciones productoras de cacao que no tienen ningún mercado, que no tienen ninguna posibilidad de salir. Entonces empezamos a construir el circuito asociativo y solidario de la Amazonía, y empezamos a traer productos del Amazonas para otras ciudades del país. En Guaviare empezamos a articular a los productores de alimentos en un circuito solidario. En Buenaventura también tuvimos la oportunidad de empezar la construcción de las cooperativas comunales para ir haciendo la transición económica del territorio, que es un territorio que se ha centrado sobre todo en la vida del puerto, de los puertos internacionales. Hoy Buenaventura cuenta con el impulso para poder construir cooperativas productivas en cada una de las comunas del territorio. En el 2023 lanzamos 11 proyectos de impacto territorial, o empezamos el desarrollo de 11 proyectos de impacto territorial. En 2024 arrancamos 9 proyectos más. Es decir, que al cierre de este año, Colombia contará con 20 proyectos de impacto territorial para el fortalecimiento y fomento de las economías populares, solidarias y comunitarias. Director, con estos recorridos que usted nos cuenta, pues sabemos que la entidad se ha venido expandiendo en este gobierno, en el gobierno del cambio, pero cuéntenos cuál ha sido la respuesta por parte de las organizaciones a esta propuesta que ustedes le han lanzado. Mire, esa pregunta es bien interesante porque los momentos son diferentes. Cuando nosotros llegamos había mucho escepticismo. Es que siempre vienen, nos reúnen, nos echan el cuento, nos dictan unos talleres y se van. Luego, cuando empezaron a ver que era en serio, que íbamos a trabajar directamente con las organizaciones, que nos íbamos a quedar en el territorio, no era ir a dictar la charla e irnos, empezaron a
a trabajar con nosotros mucho más. Así que yo puedo decirle que hay una respuesta absolutamente positiva. La apuesta es esta. Hoy tenemos unas 6.200 organizaciones. Yo diría que más o menos 6 millones de colombianos en cooperativas y organizaciones solidarias. El gobierno del cambio debería llegar a 12 millones de colombianos organizados en este tipo de organizaciones. Y eso se logra con la confianza y con el trabajo diario en el territorio. Mauricio, cuando usted llegó a la unidad, dijo que había encontrado una unidad opacada, diezmada, en el olvido prácticamente, y eso en el gobierno del cambio ha cambiado porque se le ha dado un rol preponderante a la economía popular. ¿Cómo hacerle entender a los colombianos esa articulación que hay entre la unidad y la economía popular y decirles, colombianos, este es su momento? Mire, hay varios elementos que nos ayudaron en esa tarea. Lo primero es que las mismas Naciones Unidas establecieron que uno de los factores para el desarrollo económico global era la economía solidaria. Eso es una herramienta para todos muy importante. La segunda, la apuesta del presidente Petro, de que es con las economías populares como tenemos que sacar adelante los territorios. Y tercero, pues una política orientada al territorio, a irnos a trabajar con la gente, a construir los circuitos asociativos solidarios. ¿Qué hay que decirle a la gente? Mire, durante muchos años nos han enseñado a trabajar solos. Durante muchos años nos han dicho que cada uno de nosotros puede sacar adelante su emprendimiento, su empresita, su proyecto. La apuesta que nosotros le estamos proponiendo a toda la gente en el país es que lo hagamos de forma colectiva, que nos unamos, que creemos una asociación, que creemos una cooperativa, que la gente se asocie en la forma que quiera y que trabaje con nosotros para desarrollar conjuntamente un territorio. Vamos a invitar y a sumar a esta conversación a Dilma Orjuela Gómez. Ella es líder de una organización social. Muy buenos días, Edilma. Bienvenida a Avanza el Cambio. Muy buenos días, desde el hermoso departamento del Caquetá. Mi nombre es Edilma Orjuela Gómez, soy la representante legal de la Fundación de Resiliente por la Paz de Paz. Muchas gracias por la invitación y por tenernos en cuenta. Edilma, ¿cómo le ha servido, cómo la ha apoyado la labor de la Unidad Solidaria para su proyecto, para su organización? ¿Cómo es ese trabajo articulado? Bueno, desde el proyecto Paz, un proyecto muy hermoso que ha traído la Unidad Solidaria, y muchas gracias al doctor Mauricio Rodríguez, que por ahí está, nos escucha. Y pues digamos que ha sido un trabajo muy bonito porque se ha hecho acercamiento a los procesos en las organizaciones sociales populares de base del departamento del Caquetá. ¿Cómo nos ha ayudado? Nos ha ayudado la construcción colectiva del territorio a que aquellas economías populares pues se fortalezcan en diferentes aspectos. Bien, en este momento, ¿cómo está, Mauricio, el panorama del movimiento solidario? Hace algún tiempo vimos la caída de muchas cooperativas. ¿Esto se está dando más en región, en grandes ciudades? ¿Y cuáles son los retos más importantes que tiene? Bueno, empecemos por esa triste historia de la década de los 90. Bueno, toda la política neoliberal se centró en poner los recursos sobre todo en la banca y en el capital privado. Eso desestimuló dos procesos muy importantes: el Estado mismo y la posibilidad de que el Estado resolviera derechos, y por el otro lado esa economía que llamamos la economía social y solidaria entró en una profunda crisis. El año de quiebre fue el año 98. Nos encontramos con una pérdida de organizaciones solidarias enorme, de bancos cooperativos muy fuertes en Colombia que lamentablemente quebraron, porque en ese momento el presidente Pastrana puso los recursos, fue en la gran banca, que fue la que se salvó. De hecho, creo que nosotros todavía pagamos un impuesto que se llama el 4 por mil, o el 2 por mil, o el 8 por mil, eso depende de cada gobierno, para salvar la banca, pero nunca el sector cooperativo. El sector logró recuperarse a partir del 2000 por esa capacidad que tiene en términos de sus relaciones con los territorios y con la gente. Esa recuperación, hay que decirlo, ha sido lenta. Quisiéramos que fuera más rápida. Lo que estamos haciendo en el gobierno nacional es entregándole las herramientas a la economía solidaria, al crédito cooperativo, al cooperativismo productivo, para que vuelva a jugar ese rol protagonista que tuvo en los 70, que tuvo en los 80. No lo vamos a lograr del todo en este gobierno, pero tenemos que centrar las bases para que la economía colombiana se centre en ese modelo de economía solidaria. Los recursos que tenemos como entidad son pequeños,
pero la articulación interinstitucional con Agricultura, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio del Trabajo, del cual hacemos parte como sector, nos ha ayudado a llegar a todos los territorios del país. ¿Y qué le puedo decir? Hemos visto un crecimiento del cooperativismo productivo en Colombia. Las cifras de la Superintendencia Solidaria nos muestran que ha crecido un 19% el cooperativismo en Colombia. Es decir, que estamos haciendo la tarea de crecer, no solamente en el sector de ahorro y crédito o en el cooperativismo financiero, sino sobre todo en el cooperativismo más importante, el cooperativismo productivo, el del campo y el de la ciudad. A las 8:01 de la mañana estamos en Avanza el Cambio hablando de la unidad solidaria. Matador se conecta, director, con usted desde Pereira. Matador, lo escuchamos. Mauricio, buenos días, ¿cómo está? Matador, primero permítame aprovechar este segundo para decir lo mucho que admiro su trabajo y que lo sigo en todos lados. ¡Qué belleza! Uribe también me sigue a todos lados, pero no importa. Bueno, Mauricio, le voy a contar un chisme, vea. Yo cuando estaba en bachillerato, a mí me echaron de muchos colegios y terminé en un colegio aquí en Pereira que se llama el Colegio Cooperativo. Me acuerdo que en bachillerato, en ese colegio, había una clase que se llamaba cooperativismo y la dictaba ya un señor que ya murió. Y me llama mucho la atención lo que usted dice, cuando llegó el modelo neoliberal, todo este tipo de cátedras se acabaron en los colegios. La pregunta que yo tengo es, Mauro, si yo tan confianzudo es que Mauricio, si se da algo de cooperativismo en los colegios, se les enseñan a los chicos, hay algún tipo de cátedra, ¿está esto vinculado con los colegios, con la academia? Bueno, qué pregunta tan importante y tan pertinente. No porque sea usted, sino porque la pregunta de verdad es muy buena. No, sí, soy yo. Mire, muchas gracias hemos por las palabras. diseñado el SEAS. El SEAS es el Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria. Estamos terminando de ajustar el acuerdo con el Ministerio de Educación, en particular con el Viceministerio de Educación Básica, con el doctor Oscar Sánchez, para que las clases de cooperativismo vuelvan a los colegios. Y no solamente cooperativismo, sino asociatividad solidaria en todas sus formas, ¿no? Porque el cooperativismo es una de las formas. Este año empezamos un pilotaje con 100 colegios, en donde desarrollaremos centros de interés. La apuesta es más o menos esta. Nosotros empezamos las clases con los muchachos que voluntariamente quieran hacer parte del centro de interés. Vamos a desarrollar un modelo asociativo. Ponemos recursos desde la unidad solidaria para esa asociación o esa cooperativa creada por los estudiantes o las estudiantes. Y en el segundo semestre desarrollamos el proceso de aprendizaje sobre la producción de acuerdo con lo que esos muchachos y esas muchachas decidan. El próximo año incorporaremos, esperamos que al menos 200 colegios más. ¿Por qué tan poquitos? Porque es lo que nos alcanza con el presupuesto de la unidad. Pero vuelve a los colegios de Colombia la educación en asociatividad solidaria. También lo vamos a hacer con el SENA. Y vamos a crear la Red Nacional de Universidades Solidarias para volver a convencer a las universidades de que nos abran espacios en pregrado, en especializaciones, en maestría, para hablar de asociatividad, de cooperativismo, de economías sociales y solidarias, con el nombre que quieran, pero que volvamos a pensar que el futuro y los proyectos de las comunidades son proyectos colectivos y solo así los podemos sacar adelante. Así que le cuento a usted y a todo el país que la educación cooperativa vuelve a los colegios de Colombia, de a poquitos, pero vuelve. Una buena noticia, sin duda alguna, director, y siendo las 8:03 de la mañana, recordemos que también nos está acompañando Edilma Orjuela, una de las beneficiarias de la Unidad Solidaria. Edilma, pero para todos los seguidores que están conectados con Avanza el Cambio, cuéntenos cómo fue ese proceso, ¿fue sencillo, fue accesible? Hola. Vean, el proceso sí fue asequible, fue muy bueno, pues de verdad, y sí, como dice el gobierno nacional, se nota el cambio en el departamento del Caquetá. Hace mucho tiempo la institucionalidad no llegaba hasta el territorio, sino que digamos que la gente le tocaba ir a buscar la institucionalidad, y la idea es que la institucionalidad llegue hasta los territorios, hasta donde están las organizaciones. Fue un proceso, digamos que el programa Paso fortaleció en el territorio capacidades formativas y también, pues digamos que buscaba dejar capacidades instaladas
para unos apoyos de mercados donde se pudieran fortalecer aquellas economías populares que digamos que muchas veces no cuentan con sonidos, no cuentan con carpa para sacar sus productos, para hacer su venta, digamos que de los productos que tienen aquellas emprendimientos o asociativos. Digamos que es un programa, como el nombre lo dice, de paso, pero fue, digamos, muy bueno para el territorio y pues que sí realmente sirve para que las economías, para que esos mercados, para que esas personas productoras, los artesanos y esas organizaciones pues se fomente la economía popular que de alguna u otra forma se ha perdido en el territorio. Edilma, estamos hablando de procesos asociativos. ¿Cómo está conformada su organización? ¿Quiénes hacen parte de ella? Y además, ¿en qué enfocan su trabajo? Nosotros somos una fundación de profesionales que hacemos acompañamiento a todo lo que tenga que ver con la parte social, pero a la vez pues ayudamos y fomentamos y hacemos parte de la Asociación de Prosumidores, que es digamos, Agrosolidaria La Sección La Montañita. Nosotros hacemos parte de ellos y pues hacemos el acompañamiento en lo de los proyectos, en la formulación, en la parte de capacitación, en la parte, digamos, de la comercialización de los productos. Agrosolidaria Seccional La Montañita digamos que tiene 17 organizaciones, tiene una fundación que es la nuestra. En esa parte asociativa, pues digamos que hace todo el proceso de producción, transformación y comercialización de productos de Sacha Inchi, tiene todo lo que tenga que ver con, digamos, panela, aceites, tiene que ver con cúrcuma, con ají y pues todos los productos amazónicos. Director Mauricio, escuchando a Edilma y leyendo las redes sociales, notamos que el interés de los colombianos en este tema es mucho. ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde puedo ingresar? ¿Qué página puedo chequear? ¿Hay de pronto alguna campaña de alfabetización para yo conocer mucho más sobre esta gran apuesta del Gobierno del Cambio? Bueno, nosotros hemos establecido en nuestra página web, que es www.unidadsolidaria.gov.co, un canal para preguntas y para contactarnos con las organizaciones. El año pasado lanzamos una campaña de alfabetización que se llama ALAS, Alfabetización para la Asociatividad Solidaria. Y estamos llegando a los territorios con la campaña. Y es cierto que hay una gran expectativa, porque durante mucho tiempo la gente estuvo buscando una posibilidad de respaldo a sus proyectos. Lo que nosotros le decimos es, primero, la unidad tiene presencia en todos los departamentos de Colombia. Por primera vez en este gobierno tenemos gestores y gestoras en todos los departamentos del país. Segundo, es importante que nos escriban a través de la página para que podamos orientarlos con quién contactarse en cada uno de los territorios, para ir creando las redes o los circuitos donde ya existen, pues para que se vinculen, donde las estamos creamos para que entren, que no están solos. Exacto. Que ese emprendimiento que hoy está haciendo esa empresa solidaria, esa organización, esa asociación, se puede juntar con otros para que podamos articular la producción, la transformación, o lo que llama el señor presidente, la industrialización solidaria, la comercialización, y entonces esos productos tengan realmente posibilidades en un mercado que tiene que ampliarse en Colombia. El mercado solidario es todavía un mercado marginal. Realmente el gran mercado sigue, digamos, controlado por las grandes empresas que generalmente hacen intermediación de la intermediación con el productor campesino. Nosotros estamos en un proceso de articular directamente al productor con los consumidores. Es a eso a lo que se refiere nuestra compañera del Caqueta cuando habla de prosumidores. Es que ese productor le puede vender directamente al consumidor a través del sector solidario. Porque si el productor campesino puede poner sus productos directamente en un mercado solidario en una región, pues va a abaratar costos de intermediación y segundo, el precio va a ser mucho más justo, tanto para la persona que compra como para el productor que la genera. Bien, director, algo muy importante. Yo participé hace algún tiempo en varias cooperativas, una de ellas de un ingenio azucarero en el Cauca y quebró. Otra del sector de las comunicaciones. Yo trabajaba con Adpostal, Telecom,
y esa también quebró. ¿Cómo está en este momento la red solidaria, por ejemplo, del café? Pongamos unos ejemplos de cómo se forman estas cooperativas, cómo se hace ingresar a la gente, porque ahora que está tan de moda esas pirámides y todo eso, cuando se invita a alguien, dicen, oh, no sé, lo pienso para entrar. Sí, es cierto, y yo quiero contarles también una muy mala experiencia que tuvo Colombia. A través de un modelo que se llaman las cooperativas de trabajo asociado. Es un modelo que existe en todo el mundo, pero no en todo el mundo se utiliza como en Colombia. En Colombia, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado no tienen derechos del trabajo. Esa era la primera contradicción. Yo diría que a partir de 2007 hacia 2013 tuvimos un auge de cooperativas de trabajo asociado. ¿Para qué se utilizaron? No es porque las cooperativas fueran pensadas para eso, sino para qué se usaron esas cooperativas. Para intermediar trabajadores, para abaratar costos de producción, para quitarle al trabajador los derechos del trabajo, valga la redundancia. Entonces nosotros no queremos repetir la experiencia de las cooperativas de trabajo asociado. Entonces hay que hacer ajustes. ¿Qué estamos proponiendo para la reforma laboral? Por ejemplo, que el cooperativismo de trabajo asociado recupere los derechos del trabajo. Eso es un primer paso importante. Y segundo, que impulsemos entonces la forma que llamamos trabajo asociativo. Y es que la gente trabaja directamente con su cooperativa dentro, digamos, de un modelo de transición para asegurar la materialización completa de los derechos del trabajo. Y lo que tenemos que promover hoy es esto que llamamos la asociatividad para la producción, que la gente vuelva a juntarse en un territorio para producir alimentos. Mira, el presidente acaba de hacer una intervención maravillosa en Davos y nos acaba de decir, el camino es la producción alimentaria, el turismo solidario, conocer, digamos, esa otra riqueza del país mucho más allá de la economía extractivista. Para salir del extractivismo tenemos que crear las bases de una economía para la vida. Y esa economía para la vida es alimentos, turismo, comercialización de esos productos generados por nuestras comunidades y alimentar toda esa red comunal de producción, de trabajo, de comercialización que existe en cada uno de los territorios del país. Director, pero ¿cuáles son los avances alcanzados a la fecha con la red solidaria del café? Ah, bueno, esa pregunta me quedó. No se la ha quedado, explíquenos. Sí. Mire, el cooperativismo cafetero, hay cooperativas del café en una profunda crisis. Hay un modelo que creó la federación, que es una forma, digamos, del sector solidario, que es un poco complicado, porque tiene que ver con lo que ellos llaman las compras a futuro. Eso ha hecho que los productores, las familias productoras, pues vendan a mucho más bajo precio de lo que comercialmente vale. Pues por supuesto porque hacen parte, digamos, de toda la red y son asociaciones que hacen parte de la federación. Pero esto ha puesto en crisis un montón de cooperativas cafeteras, grandes y pequeñas. Así que el ministro de Hacienda ha dicho, hay que hacer una tarea para salvar el cooperativismo cafetero. Hay dos opciones, o hay dos tareas, digamos, más que dos opciones, son tareas complementarias. Primero, hay que ayudar a esas cooperativas que están en crisis, en eso estamos trabajando con la Superintendencia Solidaria, con María José Navarro, y por el otro lado, también estamos ayudando a que otros procesos asociativos se generen. El presidente de la República, en su asamblea con los cafeteros en Pitalito, en el mes de agosto del 2023, nos puso la tarea de crear esa red solidaria del café y creamos Cafesol. Cafesol empezó con 30 organizaciones, hoy son cerca de 65 organizaciones que ya están articuladas en Cafesol, en otro modelo asociativo, un modelo donde todos ganan, todos producen, todos invierten. Estamos a punto, esto es una chiva, estamos a punto de tener nuestra primera venta internacional de café. No les puedo decir más datos porque ustedes saben cómo es esto, pero casi ¿sí? Que tenemos nuestra primera venta internacional de cafés especiales de la red Cafesol. El compromiso, director, es que cuando se realice acá en Avanza el Cambio lo esperamos nuevamente. Además, cuando viene, le dedicamos un espacio de la semana, está matriculado para que venga. No, pues si ustedes me ponen la tarea, yo aquí estaré puntualito el día que me digan. Director, nos escriben aquí en nuestros comentarios, estamos en directo a través de las redes sociales, que por favor repita los datos a los que se pueden contactar para tener más información. Denos página web, teléfono, correo electrónico, lo que tenga, porque tenemos muchísimos mensajes a esta hora. www.unidadsolidaria.gov.co. Y si me dan 5 segundos, consigo lo del teléfono porque eso no lo tengo a la mano. Bueno, ya se los damos entonces.
Dago. ¿Cómo ha sido el trabajo? Yo le pedí ahora unos ejemplos de cómo hacer que la gente se asocie, puedan crear nuevas cooperativas. Hace algunos días estuve en el departamento del Meta. Me gusta mucho viajar con la familia, conocer sitios turísticos y hay mucho que visitar, pero cada uno tiene, por ejemplo, su página pequeña o su red. Está en una red, pero cada uno trabaja por separado. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, si ellos se unen, va a ser mucho mejor el trabajo, ¿no? Claro, la clave aquí está en que la gente pueda asumir lo que aprendimos hace mucho tiempo, ¿no? Que en la medida en que unifiquemos mejor los esfuerzos, nos va mejor a todos. Obviamente aquí venimos de una tradición muy profunda, muy fuerte, de que cada uno quiere salir adelante. Usted menciona un tema muy importante que tiene que ver con las redes de comunicación solidaria. Estas redes de comunicación solidaria las estamos desarrollando de la mano con la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia desde el año pasado, desde 2023, porque queremos que los medios también se junten en un territorio y ayuden a generar, no que hablen del gobierno, no que hablen bien del gobierno, no que estén diciendo cosas bonitas, no, que hagan su tarea con independencia, pero que tengan un foco en la economía popular, que se conviertan en el canal de información de esas comunidades con respecto a sus economías populares. Por ejemplo, y tenemos un mercado campesino y tenemos una producción de frutas o de verduras, etcétera, que la gente sepa que va a haber ese mercado solidario, que va a haber ese mercado campesino y que la gente pueda acceder para aprovechar esas ventajas. Pero que de forma permanente estas redes de comunicación solidaria sean la puerta para que la gente conozca qué es lo que sucede con las economías populares de su territorio. La red de tenderos, por ejemplo, nuestros tenderos de Colombia, que además están en crisis porque están enfrentando también a las grandes plataformas y están prácticamente desapareciendo de los barrios. Pero si fortalecemos también nuestras redes de tenderos y las federaciones y asociaciones de nuestros tenderos, pero cuentan con una herramienta de comunicación para esa comunidad, pues la comunidad va a volver a la tienda. Pero no van a tener nunca la plata para llegar a la pauta millonaria de los grandes medios. Pero sí van a tener la oportunidad de relacionarse solidariamente con esas redes de comunicación solidaria en su territorio para que la gente empiece a conocerlos y empiece a saber que ahí hay una economía popular viva, creciendo y que necesita fortalecerse con la compra de esas comunidades. Un foco en la economía popular que viene teniendo el gobierno del cambio. Prueba de ello es Edilma Orjuela. Edilma, pero ya ¿cuál sería este consejo que usted le podría dar a todos nuestros seguidores de Avanza al Cambio que quieran pertenecer a la unidad solidaria? Bueno, digamos que desde el departamento de Caquetá, mi consejo es, digamos que sí vale juntarnos, sí vale trabajar unidos, sí digamos que se puede construir desde la unidad, se puede construir desde la solidaridad, desde ayudar al otro, que digamos que muchas veces nosotros tenemos una organización de base popular, social, de mujeres, jóvenes, pero pues digamos que no solamente podemos trabajar desde esa organización, sino que podemos hacer redes con las demás organizaciones y que pues desde juntarnos, desde digamos agruparnos, podemos hacer mucho más amplio el trabajo en nuestros territorios y podemos hacer que seamos más fuertes desde la economía popular. Edilma Orjuela Gómez, gracias por haber estado con nosotros aquí en Avanza el Cambio. Ella se conectó con nosotros desde Caquetá, un ejemplo de trabajo asociado y también de cooperativismo. Que tenga un buen día y gracias por haber estado aquí en Avanza el Cambio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la Unidad Solidaria por el espacio y pues esperamos que en el departamento de Caquetá se siga fortaleciendo ese componente desde la Unidad Solidaria y desde el Gobierno Nacional nos sigan teniendo en cuenta. Bueno, ya para terminar, a mí me gustaría, digamos, como en el enorme proceso que ha venido haciendo el programa Paso con la Unidad Solidaria, digamos que es muy bueno tener en cuenta que desde todos los procesos se ha avanzado, desde todos los componentes que se ha podido trabajar, pero es muy bueno también, digamos, colocarle el proceso pedagógico de compra, digamos que tanto el productor se ponga la camiseta, pero pues el consumidor también, digamos, hacer la pedagogía para que todo sea como más equitativo, porque muchas veces nosotros no compramos los productos, o sea, no tenemos la pedagogía para consumir lo nuestro. Siempre estamos consumiendo lo de las grandes industrias
y pues digamos que es como la invitación a la unidad solidaria, de que el trabajo que se siga haciendo, digamos que se siga haciendo una pedagogía para consumir lo nuestro que tenemos en nuestro territorio, porque sí tenemos potencial para la economía popular. Así es, sí hay potencial para la economía popular y ya lo decía el director Mauricio, es una economía que está creciendo, que está más viva que nunca y tenemos entonces las líneas de atención al ciudadano www.unidadsolidaria.gov.co, ahí la van a estar viendo en pantalla, igualmente hay una línea de WhatsApp 322-844-4559 y los encuentran en sus redes sociales como @usolidariaco. Ahí para que se instruyan y estén bien pendientes de cómo avanza el cambio. Director, háganos brevemente una radiografía, un mapa de cómo está todo este tema asociativo, cooperativismo en Colombia. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas asociaciones hay? Bueno, el número por registro, podríamos decir que hay más o menos unas 6.400 organizaciones del sector solidario, eso es por registro, es un registro muy plano, es un registro que se hace, que se llama Registro Único de Empresas Solidarias. Realmente es un registro muy plano. Nosotros estamos intentando ir un poquito más allá, porque hay un montón de asociaciones, de cooperativas que ni siquiera están en ese gran registro y que tienen un trabajo territorial bien importante. Yo le puedo decir algunos datos. Mire, el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con más de 3.500 organizaciones del sector en las asambleas de economía solidaria, 59 asambleas en todo el país. También desarrollamos nuestros proyectos de impacto territorial. Arrancamos con 11, este año con 9. Con entidades que recibieron respaldos económicos de la unidad fueron 774 entidades. Queremos llegar a más. Así que hemos cambiado también nuestro proyecto estratégico. Y en la medida en que logremos llegar a más organizaciones con apoyo directo, con circuitos solidarios, con articulación, el sector va a crecer. Este es un sector llamado a crecer en Colombia y necesita que se le quiten barreras y que se le den oportunidades. Director, usted nos habla de recursos, pero entonces díganos cuánta platica hay disponible de presupuesto para apoyar a los colombianos. Bueno, yo le hablo del presupuesto de la Unidad Solidaria. El presupuesto de la Unidad Solidaria para 2024 son 25.000 millones de pesos. Si usted mira eso en relación con el número de organizaciones, de redes, es poquita. Por eso estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio, con Trabajo, sobre todo con estos ministerios para incrementar esas posibilidades. Ahora, una cosa es la inversión que hacemos desde el Estado, y otra es la que tenemos que hacer desde el crédito público con el Banco Agrario. El Banco Agrario es un músculo indispensable para llevar el crédito a la economía popular a través del programa CREO, y ahí estamos trabajando de la mano con el Banco Agrario, por supuesto con estos ministerios que ya mencioné, y sobre todo con el sector, porque el sector tiene un músculo económico, 52 billones de pesos que hay que poner al servicio de la transformación territorial en Colombia. Director, un presupuesto que se tiene para ejecutar durante este 2024, pero ¿cuáles son esos grandes retos? Recuérdelos. El reto es desarrollar 20 circuitos asociativos solidarios, proyectos que generan impacto territorial, así como la transformación a la industrialización solidaria del cacao en Arauca, o crear el circuito comercial de los productos del Chocó, o de los productos amazónicos, o de la producción agroalimentaria en el Guaviare. 20 proyectos en 2024, impulsando desarrollos territoriales de la mano con nuestras organizaciones y el Gobierno del Cambio. Son las 8:24 de la mañana, estamos en Avanza el Cambio conversando con Mauricio Rodríguez, director de la Unidad Solidaria. Director Mauricio Rodríguez Amaya, gracias por haber estado con nosotros aquí en Avanza el Cambio. Bueno, cuando vuelve lo esperamos acá cada semana hablando de este tema tan importante para nuestro país. Ustedes solamente nos dicen el día y aquí vamos a estar puntuales porque este es uno de los temas centrales de la agenda del Gobierno del Cambio, de la Colombia potencia mundial de la vida. Bueno, entonces en un ratito nos agendamos y les contaremos para que cada semana se enteren cómo avanza este tema de la unidad solidaria en nuestro país. Nos contaba el director que trabajan sin descanso para brindar herramientas a la economía solidaria y le permita también recuperar ese papel protagónico que tuvo cerca de los años 70 en nuestro país. Hizo además un anuncio muy importante, una primicia aquí en Avanza el Cambio, y es que vuelve la educación solidaria a nuestro país, la educación cooperativa a los colegios. Ahí me surge una pregunta a Dagoberto, un dato histórico además. Sí. ¿Usted recibió este tipo de formación en el colegio? Sí, me dicen que se me perdió la cédula, no sé qué, pero la verdad sí, recibí clases
clases de cooperativismo, era un profesor de unos 70 y pico de años, muy convencido del trabajo asociativo, del cooperativismo. Y por eso les digo, cuando tuve la oportunidad, me metí en varias cooperativas. Lástima que llegó el momento malo de las cooperativas y quebraron. Pero ahora estamos esperando. ¿No? Aquí lo necesitamos. Okay. Ahí está entonces el anuncio, el esfuerzo que se hace desde la Unidad Solidaria precisamente para fortalecer las cooperativas en nuestro país. Otro dato que nos mencionaba el director, 6.400 organizaciones hay registradas en este sector solidario en Colombia, 25.000 millones de pesos para el presupuesto de 2024, además con un trabajo articulado con varias entidades como el Ministerio de Agricultura, de Trabajo y distintas entidades para seguir fortaleciendo este sector en nuestro país. Son las 8:26 de la mañana, estamos en Avanza el Cambio, este programa de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. Estamos conectados a través de las redes sociales, aquí los leemos porque ustedes hacen parte de esta conversación. Linda, ¿qué nos dicen? Yo diría que muy conectados. Esta sesión debería llamarse Con todo respeto, porque aquí está, nos dice Fernando Huertas, excelente labor de Mauricio, una persona idónea para cumplir con los proyectos del presidente Petro. Vicente Quiseno, respetuosamente desde Florencia, Caquetá, les manifiesto que es un medio de comunicación excelente para mantenerse informados sobre cómo avanza el cambio. Excelentes periodistas. Bueno, me dicen acá, Pedro Manuel Mendoza, muy rápido el número. Podemos aquí lo tenemos. repetirlo. Para tomar nota. 322-844-4559. 322-844 44 sí. 4559. Ahí está. 59.